¿Qué tal? Bienvenidos a La Economía. El expresidente y candidato republicano Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles del 25% a todas las importaciones de productos desde México si la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, no frena la entrada de migrantes en la frontera que calificó de embestida de criminales y drogas. Así lo especificó en un mitin en Carolina del Norte. México cerró 2023 como el principal exportador de mercancías a Estados Unidos, desplazando a China, un liderazgo que ha mantenido en lo que va de 2024. Trump, que mantiene un empate técnico con Kamala Harris, repite una y otra vez que es partidario de imponer aranceles para traer de vuelta a las empresas al país. Está convencido de que el efecto será positivo, mientras muchos expertos opinan que sus planes económicos harán aumentar la deuda y la inflación. Estas eran las palabras de Trump en el mitin de este lunes en Carolina del Norte. Le voy a informar desde el primer día o antes que si no detienen esta embestida de criminales y drogas que entran en nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos. No son precisamente las mejores maneras de comenzar una relación de buena vecindad. Vamos a ver qué hay detrás de estas declaraciones. Ana Nieto, en Nueva York. ¿Cuál es el detalle de los planes de Donald Trump con respecto a estos aranceles que quiere imponer a México? Trump ha dicho en este evento electoral que la propuesta tiene un 100% de posibilidad de funcionar con México, porque si con un 25% no se soluciona el problema que ve con la inmigración, subirá los aranceles en incrementos del 25% hasta llegar al 75%. Es un movimiento que rompería el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica y definitivamente sería un revés para México, un país que en 2023, como dices, se convirtió en el primer exportador a Estados Unidos por delante de China. Las políticas arancelarias de Trump hasta hoy incluían una subida lineal del 10% para todas las importaciones, del 60% para China y del 100% para los automóviles de este país. Su campaña ha convencido a sus votantes de que los aranceles los pagan los países exportadores, lo cual es falso, lo pagan los consumidores. Y es una solución que Trump quiere aplicar para problemas tanto como la inmigración como para cuadrar las cuentas que son deficitarias en estos momentos. También es imposible porque esas cuentas no van a cuadrar ni siquiera con estos aranceles. Trump se ve como otro presidente, William McKinley, que en el año 1893 con sus políticas arancelarias provocó una depresión en el país. Ana, y ante la incertidumbre que plantea el desenlace de estas elecciones, cuéntanos cómo están los mercados. Bueno, pues el mercado de acciones llega en plena forma a la fecha electoral. Los principales índices no habían tenido estas revalorizaciones de 2 dígitos porcentuales en un año de comicios en mucho tiempo. En particular, el índice que teóricamente es menos volátil, el S&P 500, lleva una alza de casi el 19%, por encima del 19%, algo que no ocurría desde 1936, siendo presidente Franklin Delano Roosevelt. En particular, hay mucha volatilidad, tanto en el mercado de acciones como en el de bonos hoy, más sensible a la economía, por la incertidumbre de un resultado que se está leyendo de manera desigual, según llegan encuestas, estimaciones de votos con distintos resultados. Es algo que evita que haya una tendencia. Algunos elementos del llamado Trump Trade hoy no están funcionando. Otros sí, la empresa suya de medios sociales está de subida. Ana, muchísimas gracias como siempre por este interesante análisis. Gracias, Rosa. El Banco Central de Estados Unidos, la Fed, se reunirá el miércoles y el jueves al término de unas elecciones presidenciales que se anuncian, como vemos, muy reñidas y cuyo resultado quizá aún no se conozca. En cualquier caso, el presidente de la Fed, Jerome Powell, pondrá el foco en la reducción de los tipos de interés. El mercado espera que la Fed recorte 0,25 puntos la tasa, lo que aportará de nuevo un poco de flexibilidad a las finanzas de los consumidores. Washington publicó la semana pasada una serie de indicadores económicos que mostraban una economía sólida, pero alejándose de la euforia post-COVID. Así, el crecimiento del PIB en el tercer trimestre decepcionó con un 2,8% a tasa anualizada en comparación con el 3% en el segundo trimestre.
Entramos en una semana clave para los mercados financieros. A un día de las elecciones en Estados Unidos, en las bolsas prima la cautela, sobre todo en Alemania, donde la bolsa depende mucho del mercado exterior. Hoy en Frankfurt el índice DAX caía al rojo a la espera de ver quién ocupará la Casa Blanca en los próximos 4 años. La incertidumbre también afecta en la jornada de este lunes al dólar, que cae frente a una canasta de divisas, entre ellas el euro. El contrapunto lo pone este lunes el petróleo. El barril de Brent tocó de nuevo los $75 después de que la OPEP Plus anunciara cambios en su estrategia para normalizar el bombeo del oro negro. Comienza la semana probablemente más importante del año para los inversores. Lo vemos con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En Europa, desde luego, todas las miradas están puestas en las elecciones de Estados Unidos, que decidirán si Trump o Harris ocupan la Casa Blanca. ¿Qué impacto pueden tener ambos resultados para las bolsas? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues vamos a estar muy pendientes estos días de la reacción que pueda tener los comicios del martes en el sector defensa por los diferentes planes que ambos candidatos han propuesto, por ejemplo, para abordar el conflicto de Ucrania. Va a ser interesante ver la reacción del sector militar, del sector de fabricación de equipamiento militar aquí en Europa, pero por supuesto, Rosa, también estaremos pendientes aquí en el caso de Alemania de la reacción que esos comicios pueden tener en el sector automovilístico alemán. Para los mercados, de alguna forma, se están preparando ya para un periodo de volatilidad. Como saben, los comicios están muy reñidos. No se sabe si el mismo martes, miércoles se va a conocer el resultado. Así que, como ya ha pasado en otras ocasiones, es posible que haya que esperar unos días y eso, Rosa, se va a traducir en volatilidad en los mercados. Para los inversores, ya saben, las dos opciones. Por una parte sería para los inversores en términos económicos continuidad en el caso de Harris. En el caso de Trump sería mayor proteccionismo, que eso, Rosa, podría traducirse en cambios en las dinámicas del euro-dólar y también en cambios de dinámicas en el ritmo en el que, por ejemplo, el Banco Central Europeo tiene que recortar los tipos de interés. Y José, ya comentábamos antes, los precios del petróleo suben este lunes. Algunos miembros de la OPEP Plus postergan los planes de bombear más petróleo. ¿Hasta qué punto tiene la decisión algo que ver con las presidenciales allá en Estados Unidos? Bueno, definitivamente, quien vaya a ocupar la Casa Blanca en los próximos 4 años va a hacer que aquí en Rosa las bolsas cambien las perspectivas que los inversores tienen sobre el crecimiento, por supuesto, de Estados Unidos, pero también de China o incluso de Europa, y eso lo vamos a ver traducido directamente en la evolución de los precios del petróleo. Es muy probable que la OPEP Plus haya decidido postergar una vez más esa decisión que comentabais hasta la reunión de diciembre, en la que a lo mejor ya tienen un escenario más claro. Inicialmente el objetivo era a partir de este noviembre bombear más petróleo, pero a pesar del conflicto en Oriente Medio, las dudas sobre la economía de China están pesando más. La OPEP está perdiendo cuota de mercado frente a Estados Unidos y en medio de todos estos factores, de nuevo, postergan la decisión, como les decía, al menos por lo menos hasta finales de este año. Sin duda, los resultados electorales tendrán unas consecuencias globales. Estaremos pendientes de todo ello. Muchas gracias, José. Y sin duda los principales actores de la economía alemana están pendientes de qué ocurrirá en las elecciones estadounidenses. Según una encuesta de la Cámara de Industria y Comercio de Alemania, que agrupa a más de 3,5 millones de empresas, la mayoría de las compañías temen que un triunfo de Trump complique las relaciones comerciales y se vean sometidas a aranceles muy altos. Ya de por sí, la situación de la economía alemana no atraviesa su mejor momento. La sede central de la química BASF en Ludwigshafen quedará inactiva a comienzos de 2025 debido al encarecimiento de la energía y de la mano de obra en Alemania. La empresa química más grande del mundo muda su producción a Corea del Sur y Francia. También Volkswagen pelea con altos costos. Durante la negociación salarial, el mayor fabricante europeo de autos fue claro: no hay plata para aumentos de sueldos. Por el contrario, varias plantas cerrarán en Alemania y se recortarán los salarios, principalmente porque a los autos alemanes les va mal en China. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca agravaría la situación para las empresas alemanas. El propio ministro de Economía lo advirtió hace semanas. Es un desafío ver que el mercado estadounidense se cierra más y más, y eso ocurrió durante la gestión Biden.
El peligro de que Donald Trump, siendo presidente, vaya a agravar este problema es palpable. Se ha anunciado que Estados Unidos pondrá aranceles a los autos y que vamos a afrontar grandes problemas. Y Estados Unidos es el mayor socio comercial de Alemania. Desplazó a China, que quedó en segundo lugar. Si Washington se aísla un poco más con aranceles punitivos sobre los productos extranjeros, esto afectaría a las empresas alemanas. No solo automotrices o químicas, también maquinaria o electroindustria. Si estas compañías no producen aquí, entonces pagarán un arancel muy alto cuando envíen sus productos a Estados Unidos por el privilegio de competir con nuestros trabajadores y nuestras compañías protegidas. Vamos a proteger nuestra industria y lo haremos con aranceles muy altos. Esto haría mucho más difícil vender sus productos de forma competitiva y cubrir sus costos en los mercados más importantes a las principales compañías exportadoras de Alemania. Más de 200 diputados franceses de casi todo el arco parlamentario han pedido al Gobierno que bloquee la firma del esperado acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur. Los legisladores de derecha e izquierda consideran que el acuerdo con el bloque integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay no respeta las normas ambientales europeas. Alegan que las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur, lanzadas en 1999, traicionan la ambición de elevar los estándares medioambientales, sociales y sanitarios, al igual que la soberanía alimentaria de Europa. Y aquí ponemos punto final al segmento de economía. Gracias por acompañarnos un día más y hasta pronto.